Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en los antiguos tribunales del crimen de Avenida España en Santiago, un lugar que fue testigo de cómo trabajaba el Poder Judicial antes de que entrara en vigencia la reforma procesal penal hace ya 10 años. Desde acá, los invito a que revisemos los titulares de esta edición. Mayor apertura del Poder Judicial marca la evaluación a 10 años de la reforma procesal penal. Juzgados de familia se preparan para zanjar problemas en parejas unidas por acuerdo de unión civil. Uno de los mayores fraudes al fisco, como el caso F, hasta una supuesta organización que colocaba bombas en Chile. La reforma procesal penal ha enfrentado casos emblemáticos durante sus 10 años de vigencia, una década donde se destaca una mayor apertura y transparencia por parte del Poder Judicial. Juicios televisados y ampliamente difundidos por la prensa han marcado los 10 años de la reforma procesal penal en el país. Los chilenos han presenciado el desarrollo judicial de emblemáticos casos que incluyen homicidios, atentados explosivos y estafas millonarias. Antiguamente era un procedimiento, era un papel, un texto, donde muchas veces la noticia para nosotros era conseguirnos ese texto. Era, por ejemplo, en el caso de los diarios, sacarle una foto al procesamiento y eso ya era noticia. Imagínate, ha cambiado tanto que ahora el procesamiento pasó a ser esta formalización donde en una audiencia pública conocemos los antecedentes. Eric López lleva 18 años como periodista en los tribunales de justicia y cree que la diferencia entre un sistema y otro ha sido radical. Me recuerdo las primeras audiencias, era todo, por supuesto, no sabíamos, los fiscales no entregaban mucha información. Decían que la audiencia muchas veces, la sala era chica, era un caso muy espectacular, ahí llegábamos todos, también habían problemas de ese tipo, pero han sido cosas mínimas que se han ido adecuando. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en diciembre de 2010, cuando en la cárcel de San Miguel se produjo un incendio que dejó 81 muertos y 16 heridos. El juez del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Alejandro Huberman, era el tercer juez integrante de este caso y tuvo que asumir la redacción del fallo. Yo creo que con reforma procesal penal es todo más fácil. Principalmente por la inmediación, porque en un juicio de esta envergadura, donde tú tenés más de 100 testigos, más de 50 peritos, mucha prueba documental, en un sistema antiguo en que era todo escrito, yo creo que hubiese sido mucho más complejo para el juez poder llegar a una decisión. El juicio se desarrolló entre el 22 de julio de 2013 y el 30 de abril de 2014. 197 días después, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago entregó la sentencia. Un juicio de esta envergadura en el sistema antiguo podría haber durado 5 o 6 años. Fácil. Y acá, bueno, el juicio más largo en la historia de la reforma procesal penal. Bueno, todos fueron absueltos por motivos distintos. El fallo es extenso, tiene más de 1400 páginas, pero en definitiva, claro, los gendarmes, la mayoría fueron absueltos por duda razonable. La reforma procesal penal tuvo como objetivos fundamentales una justicia que incorporara un proceso oral expedito que protegiera a las víctimas, pero no dejara de lado los derechos de los imputados. Casos como el del incendio en la cárcel de San Miguel, los asesinatos provocados por María del Pilar Pérez La Quintrala, el caso Bombas y otros de igual interés han tenido mayor acceso público y transparencia. La gente ya sabe cuáles son sus derechos, de alguna manera nosotros los hemos promocionado, el trabajo de los jueces se entiende un poco más ahora, pero creo que nos falta algo por llevar adelante. Sin embargo, es una tarea que hemos comenzado, es una tarea que creemos que tenemos muchas cosas pendientes por profundizar. La reforma procesal penal sigue aumentando su apertura y actualmente se transmiten vía streaming aquellos juicios que concitan el interés público, como últimamente han sido las formalizaciones por delitos económicos y tributarios en los casos denominados Penta y Soquimich. Luego de 4 años de discusión en el Congreso, el acuerdo de unión civil ya es ley, regulando la convivencia entre las parejas heterosexuales y homosexuales. Las principales controversias de este acuerdo se regulan en los juzgados civiles, pero también en los de familia, que ya se están preparando para zanjar el problema de este nuevo pacto civil.
A meses de la puesta en marcha del acuerdo de unión civil, los tribunales de familia se están capacitando. Ellos serán los encargados de regular algunos aspectos del AUC, que es un contrato que se oficializará ante un oficial del registro civil y que reconocerá el estado de conviviente civil entre las parejas heterosexuales y homosexuales. Para el Estado, tu pareja con un hombre es igual de válido que tu pareja con una mujer. Y creo que eso es lo más importante probablemente de esta ley. Creo que es una institución más liberal y más moderna, así que es un aporte en ese sentido. La ley de unión civil reconoce legalmente a las familias homosexuales y heterosexuales, regulariza los aspectos patrimoniales, entrega protección de salud, otorga derechos en caso de fallecimiento de un cónyuge y permitirá disolver el acuerdo de forma unilateral. La aprobación de la Ley 20.830 es algo positivo porque ha instaurado en el debate jurídico la regulación de las convivencias de hecho. Los tribunales de familia serán los competentes para conocer y resolver las controversias de la unión civil, donde se aplicarán los mismos procedimientos judiciales que en un matrimonio. Es muy similar las audiencias y todo va a ser muy similar a lo que existe actualmente, cómo funciona normalmente una audiencia en un tribunal de familia, es decir, una audiencia preparatoria y, si es necesario, pasar a una audiencia de juicio en que se dicta sentencia. Las materias que serán juzgadas en estos tribunales serán el cuidado personal de los hijos, violencia intrafamiliar, separación entre los cónyuges y compensación económica. La ley establece, que podría haber algún conflicto a la hora de disolver un acuerdo de unión civil y también establece la posibilidad de fijar una compensación económica. Eso normalmente nosotros lo vemos acá. El 4 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados, el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación de Consejeros Técnicos realizarán una jornada de capacitación en esta materia jurídica del acuerdo de unión civil. Abogado, político y uno de los intelectuales más importantes de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Valentín Letelier destacó por ser un jurista preocupado por la educación en Chile y el derecho administrativo. Este es el personaje de nuestra sección Grandes Juristas. Abogado y político chileno, no caben dudas que Valentín Letelier corresponde a uno de los intelectuales más destacados del siglo XIX debido a sus aportes a la educación pública y a la vez por la introducción de estudios sociológicos que hizo en el país. Además, se especializó en temas como el derecho administrativo, lo que en su historia profesional le trajo cargos públicos importantes. Valentín Letelier es quizá el último gran intelectual, diría yo, enciclopédico que existe en Chile. Él es un hombre que desde el punto de vista intelectual aportó mucho al desarrollo de la educación, al desarrollo del derecho, al desarrollo incluso de la disciplina histórica. Nació en diciembre de 1852 en Linares, cursó su educación primaria en Talca y en 1867 ingresó al curso de Humanidades en el Instituto Nacional de Santiago. Años más tarde decidió estudiar Derecho en la Universidad de Chile, el que financió con su propio trabajo en el Instituto Americano como profesor de Historia y en el Instituto Nacional como inspector suplente. Sus primeros acercamientos con la filosofía positivista fueron a los inicios de su carrera como abogado. Letelier pertenecía a una religión, o filosofía, que se llama el positivismo, que lo había creado Auguste Comte, que era un filósofo francés, y él toda su vida va a seguir siendo positivista, de alma, de corazón. La filosofía positivista fue parte de los discursos políticos, literarios e historiográficos chilenos. Valentín Letelier pensó y divulgó esta ideología a través de publicaciones de sus ensayos y en la educación en el año 1875, cuando fue nombrado profesor de literatura y filosofía en el Liceo de Copiapó. Valentín Letelier es el único pensador positivista probablemente tal en América Latina, porque hay una gran corriente positivista, tanto en México como en Brasil, en distintas partes de América Latina en el periodo que vive Valentín Letelier. Al ser escogido secretario de la Embajada chilena en Berlín, se enriquecieron sus reflexiones filosóficas y a su vez comenzó a darse cuenta de un modelo de educación pública que era un ejemplo para la reforma de enseñanza en Chile. A su regreso asumió la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, alcanzando en 1906 el honor de ser elegido por 2 periodos rector de dicha institución. Letelier es un individuo bastante notable en muchos sentidos.
fue rector de la Universidad de Chile, eso es algo muy conocido, pero también fue un notable profesor de Derecho Administrativo. De los primeros manuales de Derecho Administrativo que se conocen están los trabajos de Letelier. Sobresalía por su talento y visión de futuro, llegando a decirse que poseía un cerebro de oro y fue considerado como el sabio de América, importante ideólogo del radicalismo, que lo llevó a ser diputado entre 1879 y 1888. Valentín Letelier fue partidario de la legislación social, no del socialismo, y de la propiedad individual, no de la lucha de clases. Entre sus aportes también se destaca la compilación de sesiones de los cuerpos legislativos, los que hoy son utilizados como una fuente para comprender los debates parlamentarios. A él le debemos una de las grandes obras para la historia jurídica y parlamentaria de nuestro país. Letelier se dedicó a transcribir, compilar y transcribir todas las sesiones del Congreso Nacional desde 1811 hasta la década de 1840. En 1913, Letelier renunció a la rectoría de la Universidad de Chile y dedicó sus últimos años de vida a la redacción de 2 obras que reunieron su aporte a las ciencias sociales. Sus restos mortales descansan en una cripta en el frontis del liceo que lleva su nombre, lugar donde estuvo su casa paterna. La Ley Emilia es una legislación que aumentó las penas para aquellos conductores que manejen con alcohol y causen lesiones graves o la muerte de personas. En nuestra cápsula educativa les contamos sobre las penas de esta ley. La Ley 20.770, más conocida como la Ley Emilia, modificó la Ley de Tránsito. La normativa sanciona a los conductores que bajo los efectos del alcohol causen lesiones o la muerte a una persona. Además, establece diferencias entre las sanciones dependiendo si el infractor presta o no atención a las víctimas. Si el conductor huye del lugar del accidente y solo ha causado daños, recibirá una multa de hasta 7 UTM y su licencia será suspendida por 1 mes. Pero si en el accidente una persona resulta con lesiones graves, la pena sube a presidio menor en su grado medio, esto es desde 541 días a 3 años, una multa de 7 a 10 UTM y la inhabilidad de por vida para conducir vehículos motorizados. En caso de lesiones gravísimas o muerte, se mantiene la prohibición de manejar de por vida, pero la pena aflictiva aumenta de 3 a 5 años de prisión. Si el causante del accidente conduce bajo los efectos de las drogas o el alcohol y presta auxilio a las víctimas, enfrenta penas de 3 a 5 años de cárcel en caso de lesiones y de 3 a 10 años en caso de muerte. La pena mayor de 5 a 10 años podrá ser aplicada si existen cualquiera de estas 3 agravantes. Ser reincidente, conducir con la licencia cancelada o estando inhabilitado de por vida para hacerlo, y que quien comete el delito sea un conductor profesional en ejercicio de sus funciones. El 8º Juzgado de Garantía de Santiago fue el encargado de formalizar a 4 políticos por presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de sus campañas. Estas y otras informaciones en el siguiente bloque de contingencia. El 8º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al senador Iván Moreira, al diputado Felipe de Musí y al exalcalde Pablo Salaquet, a quienes se les imputaron delitos tributarios por la emisión de boletas ideológicamente falsas. El juez Juan Carlos Valdés decretó arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional a Pablo Salaquet. Sin embargo, no se decretaron medidas cautelares a Moreira y de Musí, debido a que ambos gozan de fuero parlamentario. Asimismo, el magistrado a cargo de la audiencia decidió reagendar la formalización del exdiputado Alberto Cardemil y del ex senador Jovino Novoa para principios de julio. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a 3 años de libertad asistida especial al joven de iniciales DEAC, autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones menos graves, daños y conducción de vehículo motorizado sin licencia de conducir cometidos en Puerto Natales en septiembre de 2014. La sentencia estableció que el acusado, quien era menor de edad al momento del accidente, es responsable de la muerte de José Luis Paredes y de las lesiones causadas a José Millalonco y Damián Coyopae, provocadas por el impacto del vehículo contra una caseta de material sólido. El Tribunal de Primera Instancia ordenó que el Servicio Nacional de Menores quede a cargo del cumplimiento de sentencia del condenado.
En fallo dividido, el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los 10 imputados del caso colusión de farmacias, acusados de la coordinación colectiva de los precios de más de 200 medicamentos entre los años 2007 y 2008. La decisión del tribunal se basó en que la Fiscalía no logró probar la adulteración o fraudulenta de los precios y en las diferencias entre las indagaciones entregadas por economistas y las pruebas que poseía el Ministerio Público. Con ello, los ejecutivos de Cruz Verde, Ahumada, Salcobran y Laboratorio Medifarm quedaron libres de cargos. La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el 28 de julio. Aún son más de 1000 los casos pendientes del sistema antiguo de justicia que están siendo vistos por el 34º Juzgado del Crimen. Desde acá nos despedimos dejando los invitados como siempre para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Hasta otra edición.